Buenas tardes, chicos. Comenzamos nuestra clase de hoy, 14 de diciembre, que nos corresponde continuar con la unidad número 1 sobre la lingüística y los principios que nosotros podemos encontrar en relación a esta asignatura. Hemos abordado el tema del signo lingüístico y entre los elementos del signo lingüístico mencionamos los planos del significante y el significado, que nosotros de alguna manera ya lo hemos estudiado y comprendido. En este estudio avanzamos un poquito y llegamos a determinar al iniciador o considerado el padre de la lingüística, en este caso Fernández Saussure, con los 4 principios que él tiene en relación al signo lingüístico, que son la arbitrariedad, la linealidad, la inmutabilidad y la mutabilidad. Ahora nos corresponde ver lo que es el objeto de la lingüística. Nosotros podemos determinar en la lingüística como ciencia que existe un método. En la mayoría de las ciencias, si ustedes son grandes investigadores, como así lo son muchos de ustedes, se darán cuenta que vamos a necesitar métodos, ¿verdad? Y que los métodos más sencillos que encontramos para estudiar una ciencia es el método deductivo y el método inductivo. O sea, partimos de esos dos métodos. Podemos partir de ciertos pasos, ¿verdad? Por ejemplo, si utilizamos el método científico, entonces ahí hay un proceso. Pero cada uno de estos métodos parte del primer paso, que es la observación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos enfocado la lingüística y el objeto de la lingüística, como que en este caso es el lenguaje, nosotros vamos a recurrir a un método, porque el lenguaje o la lengua la tenemos que encasillar en una doctrina lingüística, ¿verdad? La tenemos que encasillar en una corriente lingüística. Si estamos estudiando Saussure, será el estructuralismo. Entonces, dentro de esa doctrina, corriente lingüística del estructuralismo, necesitamos encontrar, además del objeto, que es la lengua, necesitamos encontrar una metodología de aprendizaje. O si no, también podemos encontrar una metodología de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que nuestra función, que siempre está derivada no solamente de la investigación, nosotros tenemos que buscar esa parte de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que nos deja? ¿Qué es lo que connota la enseñanza? ¿Y qué es lo que connota el aprendizaje? Entonces, con esto nomás lo que quiere decirle es que el objeto de la lengua no hay más que darle, pero el objeto de la lingüística es la lengua, ¿verdad? El estudio de la lengua. Pero para estudiar la lengua, nosotros tenemos que buscar un método. El método que nos puede servir para ver qué corriente lingüística podemos detallar. Recordemos que el estudio de la lengua no solamente es el actual, el estudio de la lengua es en su desarrollo y en su evolución. Por eso es que recurrimos ya a esta ciencia buscando un método lingüístico. Y entonces, los métodos realmente son en forma general, en cada una de las ciencias, el método deductivo, el método inductivo, el método problemático, el método analítico, el método sintético. Entonces, pero partiendo del estudio de nuestra lengua, el más sencillo para empezar por ahora sería en lo que es la escuela estructuralista de Saussure, el método deductivo y el método inductivo. Entonces, si nosotros recordamos estos métodos, nos daremos cuenta que el uno va de lo general a lo particular y el otro va de lo particular a lo general. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, si usted es un investigador y que
está interesado en conocer las diferentes lenguas que se han desarrollado en algunos no vamos a decir países, sino en algunos sectores. Entonces, podríamos nosotros utilizar, por ejemplo, sin irnos muy lejos, el estudio del quichua y del quechua. Bueno, quichua, cuando nosotros nos dicen qué lengua están hablando nuestros aborígenes en el Ecuador, dicen quichua. Pero estamos razonando un poquito y dice, pero ¿cuál es el quichua o es el quechua? ¿Cuándo se cambió? ¿Cuándo cambiaron las vocales fuertes por las vocales débiles? Porque recuerden que lo que más identifica a al quichua y al quechua son sus vocales. El uno utiliza más las vocales fuertes y el otro utiliza más las vocales débiles. ¿Por qué se da eso? Porque recuerden que en este caso el quechua es de origen peruano y el otro es origen ecuatoriano. Entonces, cuando se hizo la mezcla de estas dos, se formó lo que ahora nosotros tenemos el uso de vocales débiles, ¿verdad? En un corpulento guabo, un viejo carabo está, y la tierna tortolita en un árbol más allá, la miraba sin cesar. Entonces, como niebla vi a los blancos en muchedumbre llegar. Este poema que estoy recordando en español fue escrito en quichua, ¿verdad? El Atahualpa Guañuy. Entonces, Guañuy ya me está diciendo la utilización de las vocales débiles. Entonces, ahí yo podría hacer un estudio de quién hizo. Entonces, ¿a quién se le atribuye el poema del Atahualpa Guañuy, que en este caso se presume que es el autor, un cacique de Alancasí? Entonces, se le atribuye a un indígena ecuatoriano o a un indígena peruano. Entonces, ahí ya nosotros vamos como viendo y abriendo camino en nuestra investigación, ¿no? Utilizando solamente el método deductivo y el método inductivo, ¿no? Entonces, si yo interiorizo, ¿verdad? Guañuy, Atahualpa Guañuy, simplemente está diciendo de la muerte del Inca Atahualpa. Entonces, ahí yo identifico qué tipo de lengua es. ¿Estoy hablando el quichua o se está refiriendo al quechua? Entonces, ese es el análisis que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, por eso utilizan el método. Y nos vamos a la estructura. ¿Por qué estructura? Porque estoy viendo las vocales. Vocales, desde el principio estoy haciendo una diferencia. ¿Utilizan más vocales fuertes o vocales débiles? Entonces estoy viendo en su estructura del signo lingüístico, es decir, de la palabra, de lo más pequeño, ¿no? Bueno, eso es en relación a lo que es el objeto de la lingüística. Y con esto nosotros podemos abarcar de pronto otro plano, ¿no? El plano que nos corresponde como estudiosos de la literatura. Vamos a ver si vemos aquí un poquito más. Dice el objetivo, ya sabemos que el objetivo es estudiar nuestra lengua en su estructura, las lenguas naturales, dice del sistema cognitivo. Ahora, cuando nosotros estudiamos algo, aquí ya de nuevo abordamos lo que yo siempre les digo, las herramientas intelectuales, ¿no? Estas herramientas intelectuales que siempre las tenemos que utilizar. En este caso, la observación, la comparación. Como yo lo acabo de hacer hace un momentito, observé y comparé. ¿Qué será? O sea, es como que yo no sé, o sea, yo me hago que realmente no sé nada, estoy en blanco. Claro que tengo un poquito de conocimientos, pero como que en este momento necesito como empoderarme de ese conocimiento, entonces por eso comienzo a hacerme las preguntas. Porque cuando uno indaga, cuando uno investiga, siempre se formula preguntas, ¿no? Entonces por eso es que yo les estaba diciendo, jugando un poquito, ¿no? Ay, quicho, pecho, tiene palabras, tiene vocales fuertes, tiene vocales débiles. ¿Cuál es? Pero es un sistema, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que en ese estudio, ese objetivo es describir las diferentes lenguas con sus características, pero nos va al nivel, por eso digo, habilidades intelectuales, al, al nivel del conocimiento. Estamos hablando de la parte cognitiva, es decir, del aprendizaje, en otras palabras.
que hemos aprendido. Estamos aprendiendo que en nuestras diferentes lenguas hay diferencias y esas diferencias se dan en territorio. Esas diferencias se dan por las tribus. Antes se decían, no se decían grupos, sino tribus, las tribus aborígenes que se iban de un lugar a otro, contribuyendo con el idioma que se iban formando, ¿no? Entonces, existen diferentes puntos de discusión, porque es la parte cognitiva. Unos piensan de una forma, otros argumentan de otra forma, pero siempre están encaminados a lo que es el estudio de la lingüística como ciencia en sus particularidades de cada región o de cada sector. ¿Cuáles son los cambios lingüísticos que ha habido? Estos cambios lingüísticos pueden ser muy notables, otros a veces no nos damos cuenta, pero sí, por ejemplo, si estudiamos el quichua, nos damos cuenta de los cambios que ha habido, ¿verdad? Y hasta nos damos, también podemos percatarnos que ciertas palabras, a pesar de que nosotros ya hablamos el español, ¿verdad? Estas palabras están incorporadas en nuestro idioma. Y esas son las contribuciones lingüísticas a las que yo me refería. Por ejemplo, cuando en la sierra uno va y le dice, qué lindo guagua. Esa partecita guagua es propio de los indígenas, ¿verdad? O si no, no sé, otra palabra que saben decir, bueno, no recuerdo en este momento. Ñaño. Ñaño. Sí, también es una palabra quichua. ¿Ya? Bueno, entonces todo eso es lo que nosotros vamos a detectar en nuestro estudio. Y recordemos que no solamente es la parte cognitiva que nosotros la vamos asociando, sino la parte psicológica que se va abordando en esa estructura. O sea, es como, yo diría, como ejes que se van fortaleciendo. O sea, son tres ejes, la parte cognitiva, la parte psicológica, ¿verdad? Y la parte, en la parte social, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos viendo. Bueno, y ya siempre vamos a ir, porque el iniciador de todo esto es Saussure, y entonces tenemos que tener un gran respeto hacia Saussure, aunque hay algunos lingüistas que lo quieren contradecir, porque siempre va a haber alguien que está a favor y va a haber alguien que está en contra. Y eso es la riqueza que nosotros vamos a tener en nuestras investigaciones. De lo contrario, no estaríamos. Entonces, estos métodos de enseñanza lo vamos a ir implementando en el estudio del lenguaje. Y yo les digo, a mí el que me parece más sencillo es el deductivo inductivo. Podemos ir avanzando en nuestro estudio, el analítico, el problemático, bueno, y el sintético. O sea, no hay ningún problema en utilizar todos los métodos. Estamos hablando también de los tiempos, que ya vimos en clases anteriores, en que el tiempo sincrónico y el tiempo diacrónico, que nosotros lo manejamos bien, y estos tiempos se lo debemos a Chomsky. O sea, identificamos a Saussure con el estructuralismo y con la cuestión de los tiempos en función con Chomsky. Y ya es otro lingüista, que también es de respeto y que nosotros tenemos que estudiarlo más adelante, ¿no? De ahí nos vamos con el ámbito, un ámbito cognitivo-social y en su evolución de las organizaciones de las lenguas. Entonces encontramos a la lingüística teórica frente a la lingüística con fines prácticos. O sea, ahí vamos a otra situación, ¿no? Entonces todo eso es importante señalarlo. Tenemos la lingüística sincrónica, que es la que nosotros podemos abarcar, y diacrónica. Estos estudios nos van a permitir de alguna manera ir a unos inicios, aquí lo dicen, de unos inicios científicos de la lingüística. Yo no me atrevería todavía a utilizar la palabra científico, porque la parte científica es como el rebote que nosotros necesitamos de teoría y práctica y experiencia. Es como cuando uno juega ping-pong, tiene la raqueta, va y devuelve la pelotita de ping-pong. Entonces, sí, estamos iniciándonos. Entonces, si hay esa parte de experiencia, entonces ahí estamos en la parte científica. Pero nosotros solamente hacemos una investigación muy breve, o sea, a veces hasta superficial. Lo interesante sería
profundizarla y entonces en la profundidad y en la experiencia que usted pueda hacer, ahí sí yo ya estaría yo abordando la parte científica, porque yo sí necesito buenos investigadores que puedan experimentar lo que están buscando, ¿verdad? Comprobar. De eso se trata. Bueno, de aquí después vemos la microlingüística frente a la macrolingüística. Entonces, ya como les había explicado, estoy viendo la hora, la microlingüística tiene que ver con algo, ustedes saben, lo micro es poco y lo macro es, siempre se utilizan tres palabras, macro, meso y micro, ¿verdad? Lo macro es lo general, ¿verdad? Lo meso es lo intermedio y lo micro es lo que ya es el lenguaje en sí en un sector, ¿verdad? Entonces, lo macro podría ser el estudio del idioma en los países que hablan español y lo micro es el estudio del idioma en Ecuador. Bueno, eso es en función de algunas cositas que ustedes tendrían que saber, pero que ya lo van a profundizar con la lectura que van a realizar a partir de las 6 de la tarde, en que está para que ustedes puedan hacer esa actividad. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta por parte de ustedes, chicos? Está sencillo, ¿verdad? El objeto de la lingüística es el idioma y cómo vamos a estudiar cómo vamos a estudiar a nuestro idioma, lo vamos a estudiar con la utilización de un método. ¿Cuál es el método que nosotros podemos utilizar? De pronto, partiendo de la observación, podemos utilizar primero el método deductivo, el método inductivo, después podemos el método sistemático, porque es un sistema, ¿verdad? El método problemático, analítico, sintético, etcétera. Tenemos que ir diferenciando a los diferentes lingüistas que nos han acompañado con sus aportes. Entre uno de los mejores está Fernández Saussure y otro que aparece en función de tiempo y en función y en lo que es la funcionalidad, que es Chomsky, ¿verdad? Podemos hablar también de los tiempos que dice Chomsky en lo que es la lingüística antigua y la lingüística moderna, ¿verdad? Este cambio que ha habido, esta evolución que ha habido de la lengua. ¿Ok? Si no hay preguntas, chicos, voy a apagar esto.